muchos de ellos han tenido una relación incestuosa con el mundo empresarial, muchos de ellos se han apernado en el asiento. Hay algunos diputados que ya llevan 28 años y van a buscar otro periodo para estar 32 años en el Congreso. Hola, soy Sebastián Flores y los quiero invitar a este nuevo espacio del desconcierto que inauguramos hoy, llamado Mi Realidad, donde conversaremos con gente del mundo de la política, la cultura, las artes y las comunicaciones para conocerlos un poquito más a fondo. En esta ocasión nos acompaña Luis Larraín, expresidente de Fundación Iguales, actual candidato a diputado por el Distrito 10 y con quien conversaremos sobre su visión política, su trabajo en la Fundación Iguales y su opinión sobre los temas LGBTIQ. Acompáñanos. Bueno, Luis, primero que todo agradecerte esta entrevista y la oportunidad de conversar contigo acá en el desconcierto. Gracias a ustedes. Feliz. Y quería partir conversando un poco de lo que fue tu paso por Fundación Iguales. A principios de este año tú decidiste, después de 3 años y medio creo, dar un paso al costado y darle espacio a nuevos liderazgos. Cuéntame un poco cómo ha sido estar fuera de esta fundación y cómo la ves tú ya un poco con algunos meses de tiempo retrospectiva. Bueno, estar fuera tiene cosas similares y cosas muy distintas. Lo similar es más o menos el mismo estilo de vida, en el sentido de mucho contacto con la prensa, mucho foco en redes sociales, estar siempre informado de la contingencia, reunirse con actores políticos. En ese sentido es bastante similar. Pero hay una gran diferencia, que es que me salgo de un nicho, digamos, de un marco bien acotado de temas que abordaba, a empezar a abordar temas distintos. Y eso te obliga como a posicionarte en un eje político y a empezar a tener más similitudes con algunas personas, menos similitudes con otras personas, y quizás un poco más de roce político, más de ficción, digamos. Claro, tú fuiste un activista de la causa LGBTI, ahora lo sigues siendo, pero también al mismo tiempo estás ampliando también tu búsqueda, tu lucha por otras causas también. Entonces sí. Mi pregunta es, ¿te sigues considerando un activista gay de la causa gay pro tal, o ya te es un político a gran escala que ve temas de salud, trabajo, vivienda? ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre voy a ser activista, siempre voy a tener corazón de activista. Fundé hace 6 años Iguales y eso me marca. Iguales es como un hijo para mí, es un orgullo, es un motivo de mucho trabajo, mucha preocupación. La gracia es que durante el trabajo en Iguales tuvimos mucha vinculación con otros grupos discriminados de la población, como migrantes, como pueblo originario, mujer, personas con discapacidad, etcétera. Entonces creo que se da naturalmente un enfoque de derechos humanos para abordar la situación de todos los grupos discriminados, y por lo tanto creo que como político debo llevar esa misma lógica de trabajo en pos de los derechos de la diversidad sexual, a trabajar por los derechos de todos los grupos vulnerados. Es lo que he estado haciendo, y también el tema de la salud no es una causa que haya tomado ahora, sino que es parte de mi vida también. Claro. Porque soy trasplantado, ya llevo 2 trasplantes, hay muchas cosas que funcionan bien, cosas que funcionan mal, y me he encargado de investigar mucho, de reunirme con muchos actores. Por lo tanto, yo diría que se da como de forma natural el abrazar más causas, solamente que antes, por mi trabajo, estaba más restringido a una causa en particular. Perfecto. Y volviendo a tu trabajo probablemente tal de Iguales, ¿cómo ves tú que fue tu gestión a cargo? ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo ves los triunfos? Los triunfos y las derrotas, no sé cómo lo ves tú. Eso hay que preguntárselo al resto. Pero, ¿cómo te queda a ti la impresión? A ver, presidir Iguales implica un trabajo muy interdisciplinario. Tienes que manejar conceptos de legislación, de políticas públicas, pero también de marketing, de comunicaciones, de vocería, de administración de recursos, búsqueda de levantamiento de fondos, relaciones políticas con otros actores. Entonces es algo que al principio yo sentía que no me la podía, sentía que era demasiado para mí, pero
creo que si uno es humilde, está dispuesto a escuchar, está dispuesto a aprender, uno puede ir mejorando, y creo que fui mejorando. Creo que hubo logros legislativos importantes como la unión civil. Y creo que fue una muy buena preparación también para trabajar en el futuro en la Cámara de Diputados. Sí, precisamente en ese punto quería ver cómo tú estás trabajando en esta candidatura por el Distrito 10, ¿no? Donde vas como independiente, pero eres, tú mismo lo has comentado, cercano a Ciudadanos. Primero cuéntame por qué surge esta cercanía con este grupo político. Bueno, la cercanía surge por un lado porque se trata de un partido nuevo, y eso me resulta atractivo. Los partidos antiguos sabemos que no tienen muy buena reputación, y con razón, porque muchos de ellos han estado más preocupados de repartir cargos a sus operadores políticos. Muchos de ellos votan con una lógica de proteger a su correligionario muchas veces, más que de hacer un bien para el país. Muchos de ellos han tenido una relación incestuosa con el mundo empresarial. Muchos de ellos se han apernado en el asiento. Hay algunos diputados que ya llevan 28 años y van a buscar otro periodo para estar 32 años en el Congreso. ¿Y por qué Ciudadanos? Bueno, dentro del espectro de partidos nuevos, el que está, creo yo, más al centro, que es una posición en la que me siento identificado, porque me ha tocado por mi vida, por tener una familia, quizás compañeros de colegio muy hacia la derecha, y por otro lado relacionarme con el mundo de la diversidad sexual, que suele estar bien a la izquierda. Me ha tocado actuar de puente. Yo puedo estar un lunes en una conversación de extrema derecha en que hablan de los comunistas y los rojos y la gorda robándose todo, y el martes estar en una reunión en que hablan del capitalismo salvaje y los empresarios que son ladrones Y los fachos. Y a mí no me gusta ese lenguaje, porque siento que no aportan nada, que es como seguir en la lógica del siglo XX de la trinchera entre el capitalismo y el comunismo, que ya está superado en el mundo. Y creo que se necesita actores que sean capaces de unir estos dos mundos, y también de unirlos con la ciudadanía, que creo que la gran parte de la ciudadanía no le interesa ver a grupos extremos discutiendo sobre temas antiguos, sino que le interesa una mirada más moderna y un Congreso y una clase política que sepa dialogar con la gente y dialogar entre ellos también. Claro, en ese sentido yo he comentado un par de veces que no te gusta, o más que no te gusta, que el lenguaje que generalmente los grupos pro diversidad sexual es siempre muy de trinchera, contestatario, y ustedes igual le apostaron, o tú apostas ahora en tu candidatura o en tu vida pública, a hacer un mensaje como convocante, que le hable a la gran masa. Exactamente. ¿Tú crees que esa es la vía, ese es el camino, ese es el error que se está cometiendo de otros grupos? ¿Por eso no están logrando lo que están buscando, o tiene que ver con otras cosas? Yo no quiero ser tan crítico con actitud contestataria, porque en dictadura era lo único que se podía hacer. En dictadura, cuando nacieron muchos grupos de diversidad sexual en Chile, no se podía dialogar con nadie te escuchaba, los medios de comunicación no les interesaba, había una muy fuerte estigmatización, y por lo tanto me parece natural que haya surgido esta causa, como muchas otras, con una lógica de guerrilla. Pero siento que ahora, en el siglo XXI, en el año 2017, no es una lógica que identifique a la gente. Creo que no es convocante. Creo que se conquistan más corazones con una actitud dialogante, con testimonios reales, con mostrar parejas, con mostrar familias, mucho más que con insultos. Por lo tanto, creo que esa es una de las razones por las que le ha ido bien a Iguales. Tú hablabas un poco de que está superado un poco la izquierda-derecha. Sin embargo, hay muchos grupos de diversidad sexual que critican un poco a Iguales, de estar un poco homogenizado y defender la idea como del gay cuico, como se le dice, o de homosexual que tiene capital social, tiene capital cultural y capital económico incluso, y que vela un poco por los derechos de ellos, cuando deja un poco de lado, como lo lleva un poco al eje izquierda-derecha,
a la otra clase que no es la clase dominante. ¿Cómo ves tú ahí el debate que se da en ese sentido? Yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es la representación y otro es el contenido de las demandas. Son dos cosas distintas. En cuanto a la representación, me tengo que hacer cargo de que iguales lo fundamos hombres, gays, que venimos de un entorno privilegiado. Eso es una realidad histórica y no saco nada con negarlo. Ahora, si nosotros no hubiéramos quedado en eso, creo que la crítica sería válida, pero no fue así. Nosotros incorporamos al directorio, por ejemplo, a Karen Atala y Emma de Ramón, que son de las lesbianas más emblemáticas que hay en Chile. Cualquier persona que haya ido a una reunión de iguales puede dar fe de que es una reunión como cualquier ONG. No nos reunimos en la dehesa ni en el golf, nos reunimos en nuestra sede, que siempre ha quedado cerca de Plaza Italia. Hay voluntarios de todo tipo de sectores, todo tipo de comunas, todo tipo de pensamientos políticos, hombres, mujeres, heteros, bi, gays, lesbianas. Por lo tanto, creo que esa crítica no es tan justa, pero también me hago cargo de que surgimos de eso. Y yo creo que, mira, tanto el Frente Amplio como las ONG que se dedican al tema de pobreza, de migración, han surgido de personas con más recursos, porque no todas, hay movimiento sindical también y todo, pero muchas ONG han surgido de personas que han tenido más privilegios, porque es natural, porque tenemos más estudios, más recursos, más redes, y por lo tanto creo que hay una responsabilidad también moral con el país de quienes hemos tenido más suerte de hacernos cargo. Y en segundo lugar, con respecto a los contenidos, no hay ningún contenido de nuestras demandas que privilegie más a una clase sobre otra. Muchas veces nos han dicho, es que la unión civil solamente sirve para traspasar las herencias millonarias. No es así. Sirve para todas las personas. La ley antidiscriminación beneficia a todos los ciudadanos. Hay un problema estructural en Chile de mucha mayor ventaja y beneficio y privilegios de la clase alta, pero eso, la culpa de eso no es de iguales, no sé si me entendí. Sí, ahí quiero hacer el único contrapunto de que ¿cuál crees tú que es lo de iguales, o más que iguales porque tú ya no estás siendo parte, sino de tu candidatura, digamos, incluso quizás, de apostar también por la inclusión? Ya no, claro, por ejemplo, la ley antidiscriminación beneficia a todo el mundo, no hay que ser ni pobre ni rico, ni clase media, pero teniendo en cuenta estas falencias, ¿cuál es el énfasis en apoyar a la gente de la diversidad sexual que quizás no tiene estos accesos y quizás sufre discriminaciones totalmente brutales en sectores, no sé, más marginales, por ejemplo, donde no tienen redes de apoyo, no tienen capital cultural, social? Entonces, claro, igual no se puede hacer cargo de un problema estructural de la sociedad porque genera una causa, pero tú que estás entrando en la arena política propiamente tal, ¿qué va a aportar? Bueno, en iguales sí nos hacemos cargo en la medida de nuestras posibilidades, y en 3 regiones de Chile iguales presta asesoría legal a personas que han sido discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género, y que no pueden pagar un abogado. Cuando nos llegan casos de personas que pueden financiar un abogado, nosotros les decimos, ok, lo podemos apoyar comunicacionalmente, pero nosotros no les vamos a conseguir ayuda legal. En cambio, cuando llegan personas que no tienen recursos, sí lo hacemos. Por lo tanto, eso es lo que como iguales podemos hacer. Yo, como político, ¿qué puedo hacer? Primero, estar sensibilizado de los temas. Yo he dicho en entrevistas, incluso me han puesto ese titular, de que siento que la discriminación por clase es más fuerte que la discriminación por orientación sexual. Y así lo creo. Y no es solo un discurso, sino que trato de practicarlo. Como te decía recién, es muy difícil que una persona se pueda hacer cargo de eso, pero quienes me conocen saben que lucho contra el clasismo, lucho contra los comentarios súper clasistas que se escuchan. Y creo que estar sensibilizado, tener una mirada de derechos humanos para abordar los problemas estructurales de la sociedad que tienen que ver con grupos minoritarios
numéricamente, pero también tiene que ver con el género, también tiene que ver con la clase, y siento que estoy súper sensibilizado ante eso. Y creo que la clave en Chile está en poder entregar oportunidades más homogéneas a todas las personas, independientes de su lugar de origen. Perfecto. En ese sentido, las campañas presidenciales que hay ahora, ¿alguna te convoca? ¿Algunos puntos de alguna? ¿Te gusta Felipe Cas, por ejemplo? O sea, dentro de Chile Vamos, evidentemente que la opción de Felipe era la más liberal, la más sensata para mí, pero al mismo tiempo también sabíamos que no iba a ganar, y que finalmente eso conducía a Piñera, que es una persona con la que no me siento identificado. Y el resto de los candidatos presidenciales, la verdad es que no veo una mirada liberal. Creo que está abandonado ese mundo. A mí, obviamente, me habría encantado que Andrés Velasco hubiera competido, pero bueno, legítimamente optó por correr por la senatorial, y está bien, es legítimo. Pero me quedé un poco huérfano. Perfecto. Y en lo que respecta a tu candidatura propiamente tal, ¿cuál podrías resumir así muy en breve qué son los ejes que va a tener? ¿Y cómo podrías contarle a la gente que nos está viendo? Tenemos considerados 4 ejes. El primero es la inclusión, que por supuesto considera la diversidad sexual, pero va mucho más allá. Queremos que los pueblos originarios tengan un reconocimiento constitucional, que se les devuelva la dignidad que el Estado les ha quitado, que puedan tener representación en el Congreso, que haya educación bilingüe en las zonas mapuche, en fin. Creo que es un tema para mí muy relevante. El tema de migrantes es muy relevante. Están llegando muchos migrantes, aviones llenos de haitianos todos los días. Me ha tocado reunirme con ellos y con sus dirigentes, y me parece vergonzoso que todavía tengamos vigente un decreto del año 75 que regule la migración. Ellos llegan muy mal informados. O sea, hay un trabajo que el Estado de Chile, a través de su sistema diplomático, no está haciendo, de informar a los extranjeros antes de venir a Chile sobre con qué se van a encontrar, con qué temperaturas se van a encontrar, con qué sistemas políticos se van a encontrar, con qué condiciones de habitabilidad se van a encontrar, porque muchos llegan y se desilusionan con justa razón. Un segundo tema es la salud. ¿Por tu historia personal? Claro, por mi historia personal, porque he investigado mucho. Creo que hay como un blindaje a las ISAPRES que aumentan y aumentan sus utilidades, y creo que a mí me parece bien que una empresa gane plata, por supuesto, sea una empresa, pero creo que lo primero debe ser la salud de los enfermos, sobre todo los enfermos graves y crónicos, y eso hoy día yo no lo veo. Por ejemplo, la mitad de las prestaciones de salud no tienen código FONASA, por lo tanto la ISAPRE y FONASA no lo cubren. En donación de órganos hay mucho que mejorar. Otro eje es la ciudad. Casi el 90% de los chilenos vivimos en ciudades, y uno ve descoordinación entre los sistemas de transporte, el urbanismo, falta de regulación en los planes reguladores, congestión, contaminación. El cambio climático también es un temazo que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Los chilenos tenemos todavía hábitos muy muy pobres en cuanto a reciclaje, eficiencia energética, ahorro de luz, ahorro de agua. Y un cuarto eje, el mejoramiento de la calidad de la política, que tiene que ver por un lado con la renovación. O sea, qué pasa con la gente que está repostulándose por 8ª vez, y bueno, creo que puede aportar juventud, renovación, etcétera, pero también tiene que ver con subir los estándares, con quizás bajar los sueldos también de los parlamentarios para que haya una mayor cercanía con cómo viven el resto de los chilenos, y menor sensación de privilegio, la disminución de privilegios también. O sea, cuando uno va al Congreso uno ve la peluquería de los senadores. La otra vez me increparon por querer quitarle el trabajo a los peluqueros del Senado, pero no entiendo por qué tienen que tener peluqueros pagados por todos los chilenos. Entonces creo que hay una serie de privilegios a los que se han acostumbrado los parlamentarios, pero que le hacen mucho daño a la política. Y bueno, subir los estándares en cuanto a conflictos de intereses, financiamiento de las campañas, etcétera. Y para concluir, ¿cómo te va a ir en esta campaña? Creo que bien. Tengo la suerte de no partir de cero en cuanto a conocimiento, porque llevo 8 años de activista.
El cambio del sistema electoral creo que también permite que nuevos actores entren y ya no es como una división 50-50 entre la coalición de izquierda y la coalición de derecha. He estado trabajando muy fuertemente desde marzo. Tengo un gran equipo, así que y también mucho apoyo, o sea, mucha gente que siente que hemos hecho un buen trabajo en Iguales, mucha gente se ha inscrito como voluntaria, así que no tengo fe a la candidatura. Bueno, muchas gracias Luis por aceptar la invitación para el desconcierto. Y quiero dejarles invitados a todos ustedes a que sigan sintonizando, ¿no?, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para más entrevistas, para más contenido y por supuesto que vean nuestro sitio www.eldesconcierto.cl. Estamos en Facebook, en Twitter y ahora también tenemos Instagram, así que para que nos sigan. Chao.